Bienvenidos una vez más a este magnífico programa que ha nacido en el corazón del Señor y que lo ha colocado en el corazón de la doctora Adriana Gómez Peña. Ella es psicóloga clínica y hace parte de la Estación del Cielo y nos trae algunos temas de interés para nosotros. Y viene abordando el tema del duelo. Recuerden que tuvimos una invitada especial hace 15 días, la semana pasada no pudimos realizarlo porque era festivo, era el 20 de julio, día de la independencia en Colombia, y pues también tuvimos un merecido descanso celebrando las fiestas patrias. Pero sin más preámbulos, Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica. Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a la Estación del Cielo. Pero muy buenas tardes, qué rico que estén con nosotros, bienvenidos nuevamente a este su espacio Línea Amiga, todos los jueves 6 de la tarde. Y sí, Alvarito, como lo mencionaste, bueno, hace 8 días estuvimos en una fiesta nacional, un descanso, y recordando un poco que hace 15 días tuvimos una invitada muy especial, Jennifer. Un saludo grandísimo para ti, Jennifer, gracias por estar siempre allí conectada y por tu valioso tiempo y aporte a este espacio, a la Estación del Cielo y sobre todo a nuestras vidas, porque sabemos que ese testimonio de vida fue algo muy especial y a todos nos tocó de alguna manera, a todas las personas, indiferente si hemos tenido de una manera directa o indirecta una pérdida de un hijo en particular o de alguna parte de nuestro cuerpo. Fue muy emotiva. Y de verdad todos muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar allí, y nuevamente a Jennifer. Y bueno, ya pues como para entrar en materia, y como lo habíamos dicho aquel día, lo prometido es deuda, vamos a dar inicio con el tema del duelo. Ya vamos a empezar como a desarrollar este tema, a entrar en materia, a hablar un poquito acerca de este concepto que de una u otra manera a todos los seres humanos nos aqueja, a todos nos llega, a todos nos toca, y todos en algún momento tenemos o tendremos que pasar por duelo. Alvarito, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bien, Adrianita, bien. Mira que estabas hablando ahorita, hablando de que este tema nos ha tocado, y puede ser que en mi vida yo no he sufrido cáncer ni alguien cercano a mi familia, pero me tocó muchísimo, y sobre todo ver una mujer resiliente, ¿no? Total. Una mujer que se ha levantado y que se ha podido, como el ave fénix, ¿no? Reconstruirse de las cenizas, ¿no? Y siempre viendo la mano del Señor allí, y creo que eso es lo importante, la enseñanza que detrás de un duelo, de una situación de las que podamos estar viviendo, o la que alguien pueda estar viviendo, siempre hay una gran enseñanza para muchas personas, y creo que la venida de ella fue una bendición para nosotros, ¿no? Nos ayudó a nutrirnos, ¿no? Total, amén, muy cierto, Alvarito, nos ayudó mucho a entender que en nosotros está el continuar, en nosotros está el PCA. Incluso hay un tema que los invito a que aquellos que pronto, si no lo han visto, o recordarlo un poco, hay un tema que se llama dolor o sufrimiento. En nosotros está el poder sobrellevar ese dolor. Sufrir es muy diferente a saber que el dolor está, porque el dolor siempre nos acompaña en la vida. Y ella nos enseñó mucho eso, a través de esa vivencia, a través de su historia de vida, a través de esas situaciones específicas que aún está viviendo. Nos muestra un poco eso, sobre todo el amor, la misericordia, la bondad del eterno Dios, porque a veces nos cuesta entenderlo, pero cuando tenemos pérdidas, sobre todo nos cuesta entender eso, la bondad del Padre. Pero como dice las Escrituras, absolutamente todas las cosas que le pasan a sus hijos son para bien. Y es poder entender eso, que todo tiene un propósito en la vida, así nos duela, pero tiene un propósito especial. Bueno, entonces, ahora sí, sin más preámbulos, gracias por estar conectados, bienvenidos. Recuerden que estamos a través de la www.laestaciondelcielo.com, la app que pueden descargarla en la App Store, o también a través de la fanpage en Facebook de la Estación del Cielo. Bueno, entonces, ahora sí, hablamos un poquito que el ser humano siempre
va a necesitar de los vínculos para crecer y desarrollarse. Eso ya lo hemos venido también trabajando a lo largo de los temas que venimos revisando acá. Pero ¿qué pasa? Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional, un dolor muy grande al que llamamos duelo. Nos implica solamente eso, ya vamos a ir entrándonos más en el tema, pero parte de eso, parte de los vínculos que todos los seres humanos creamos, y vínculos no solamente creados con otros seres humanos, sino en general los nexos que tenemos tanto con personas, con lugares, sitios, animales, o de pronto también con algunos objetos, porque eso va muy de la mano con el significado también que tiene para cada uno de nosotros. La pérdida es radical y definitiva. Ya lo hemos tocado también aquí cuando hablamos del tema de dolor o sufrimiento. Siempre vamos a tener pérdidas en la vida. Y en especial, cuando nosotros hablamos de una pérdida como es la muerte, aquí se van a tocar unas dimensiones que precisamente es lo que sobredimensiona un poco esa intensidad emocional. Cuando hablamos de las dimensiones, hablamos el área física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual. Que en algunos casos, en algunos momentos, especialmente cuando hablamos de una pérdida a nivel de una muerte, pues obviamente eso va a venir a afectarnos en todas esas áreas y puede llevar a que la persona en algún momento dado se sienta de pronto incapaz o crea que no puede superarlo, que de pronto eso sobrepasa como su capacidad cognitiva, su inteligencia emocional, y en algunos casos podemos hablar que hay un duelo patológico, pero eso es algo que iremos revisando más adelante. Pero aquí lo importante es entender eso, que la pérdida siempre, cuando hablamos de una pérdida, va a implicar unas dimensiones, está ahí en juego unas áreas: física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, dependiendo de la pérdida y el lugar o el significado que le damos a ese otro, le hace persona, animal, sitio o objeto del cual carecemos. Son muchos los factores que intervienen cuando hablamos de un duelo, y en especial de los diferentes tipos de duelos que hay. Y eso tiene que ver, como les decía, digamos, en relación a quién, si hablamos de una muerte, quién es la persona que fallece, en cuanto a la personalidad que tiene el doliente y los antecedentes que pueda tener esa persona. Cuando hablamos de antecedentes, aquí hablamos de pronto que no lo va a gestionar de la misma manera una persona que, digamos, tiene un antecedente de trastorno mental o tiene un trastorno mental a una persona que no lo tiene. Obviamente su forma de manejar esta situación, de gestionarlo, es totalmente diferente. Entonces son factores que influyen muchísimo. Y por supuesto el contexto sociofamiliar. Recuerden que en todo momento nosotros incluimos, por supuesto, la familia, entendiendo que la familia es el primer núcleo social. Y no solamente hablamos de familia, aquellos que son con los que tenemos digamos un nexo de consanguinidad, sino también la sociedad o las personas con las cuales también compartimos mucho tiempo, compañeros de trabajo, amigos, por ejemplo la congregación o la escuela, que también en los cuales se genera una confraternidad, una hermandad. Entonces ahí también podríamos hablar un poco acerca de todo lo que llamamos contexto sociofamiliar, ¿vale? Es importante entender que hay unas etapas por el cual el duelo se atraviesa, para el duelo, para el tema de poderlo gestionar, de aceptar, de reconocer. Hay unas etapas importantes a tener en cuenta, y no solamente unas etapas en cuanto a eso, sino también el ciclo vital. El ciclo vital incide en cómo se maneja o cómo se da todo un proceso de elaboración de ese duelo, ¿vale? Y algo muy importante es que cuando nosotros hablamos de un duelo, es importante entender que son diversas pérdidas las que se tienen. Muchas veces cuesta entender que de pronto digamos, migrar
a otro país o ciudad, que digamos perder una mascota, incluso cambiar a veces de barrio o de escuela o de trabajo, no sean considerados de una importancia tal que puedan llegar a incidir, a influenciar a nivel afectivo, cognitivo en la persona. Entonces también es importante tenerlo presente, precisamente por lo que les hablo, que ese objeto perdido también es de significancia, y de acuerdo al vínculo que el doliente tenga con aquel objeto perdido, asimismo se maneja también ese tema del duelo. ¿Por qué también lo menciono? Porque pues hay personas que no, sobre todo a veces sucede cuando a los niños se toma la decisión de cambiarlos de colegio o cambiar de barrio. A veces lo vemos algo como tan normal, no queremos que continúen en ese colegio, ya lo quiero. A veces los adultos tomamos las decisiones por los niños, ¿no? Entonces los cambiamos de colegio o simplemente nos vamos a mudar de barrio. Pero si se ha llevado un tiempo determinado en ese lugar específico, se han generado unos vínculos, por ejemplo, con sus compañeros de estudio, con algunos de pronto con los que se ha crecido, se han vivido momentos y etapas importantes en la vida. Obviamente se generan unos vínculos, el de pronto ya salir de ese escenario, de ese contexto, por supuesto genera una pérdida. Así uno diga, no, pero es que no se va a morir y se pueden volver a ver. Sí, claro, es cierto, se pueden volver a ver, pero va a haber una separación. Va a haber un tiempo en el que ya no voy a seguir haciendo parte de ese contexto, de ese escenario, voy a salir de ahí. Eso genera un proceso. Entonces es importante para que lo tengamos como presente, lo tengamos en cuenta y entender también como esa parte. Bueno, los duelos, voy a hablarles un poquito acerca de eso, que hay tipos de pérdidas, que es importante que nosotros lo tengamos presente, que entendamos que, como les decía ahorita, que no se trata solamente porque fallezca una persona en particular, entonces de ahí hablamos de duelo. No. Hay y digamos a nivel de la literatura, se han condensado como 5 bloques específicos que podríamos hablar en cuanto a las pérdidas. Uno es la pérdida de la vida, que es lo que mencionamos, es la pérdida total de una persona indiferente del nexo que tengamos con esa persona, pero eso hace parte pues como de una de las pérdidas cuando fallece alguien, e indiferente de las condiciones en las cuales haya fallecido. La segunda pérdida es el aspecto de sí mismo. Cuando hablamos de pérdida de aspecto a sí mismo, tiene que ver, por ejemplo, con la salud. Cuando hay un deterioro a nivel de la salud, donde ya algunas funciones se ven alteradas, cuando hay algunas funciones que ya no se van a desarrollar o van a ejercerse de la misma manera, eso también genera un duelo. Cuando hablamos de perder partes de nuestro cuerpo, y aquí no lo ilustraba muy claramente nuestra invitada hace 15 días acerca de una parte de su cuerpo que perdió. Conozco muchas personas, de hecho hay un término en psicología que utilizamos de miembro fantasma, cuando se pierde algún miembro, alguna parte de nuestro cuerpo, y suele suceder, por ejemplo, cuando hay mutilaciones, de pronto un accidente de trabajo, entonces hay mutilación a nivel de dedos, de manos, de los miembros inferiores, y hay dentro de ese duelo incluso que se maneja, se presenta esto que les mencionaba, el miembro fantasma, y es tener la sensación de que ahí están los miembros, de que un ejemplo, que sean los dedos, entonces que se están moviendo los dedos, o estoy moviendo los brazos, de que siento picazón, a veces se sienten calambres, una tensión, que se tensionan mucho los músculos, y se cree como si se tuviesen allí esa parte que ya no está, ¿vale? Pero bueno, eso hace parte y es un tema bien interesante también a tratar, que de hecho cuando se presentan ese tipo de pérdidas de parte de sí mismo, de cuerpo, se hace recomendación a las personas que tengan un tipo de asesoría de psicología pensando precisamente en eso, que en algunos momentos las personas tienen la sensación de que aún está su miembro allí. Entonces eso genera a nivel cognitivo una serie de pensamientos y distorsiones que es importante trabajarlas.
¿vale? También cuando hay alguna pérdida a nivel, por ejemplo, psicológico, digamos, baja autoestima, cuando algunos sueños o algunos ideales no se pueden realizar, a nivel cognitivo, cuando hay pérdida de alguna función, es decir, personas que tienen problemas de memoria y a nivel grave, que pierden la memoria, son muy pocos los casos, pero los hay. Casos en los cuales las personas no recuerdan lo que hacen el día anterior y se borra totalmente el cassette, entonces como que cada día es un día nuevo, un día diferente, como dicen las escrituras, cada mañana se renuevan las misericordias del Padre, entonces viven cada día así, una nueva película, entonces no es fácil vivir como con esas situaciones, ¿vale? La tercera pérdida es de objetos externos. Aquí cuando hablamos de objetos externos, estamos hablando pues prácticamente como de algo material, de algún objeto en sí como material. Por ejemplo, no sé, cuando hay un accidente y se pierde alguno de los vehículos, cuando se pierde un empleo, sea porque renuncio, porque tomo la decisión de renunciar o porque o me despiden pues en el trabajo, cuando tengo algún objeto y simplemente lo perdí, sea por, no sé, descuido, porque no supe dónde lo dejé, porque un robo, bueno, una pérdida de ese objeto. Y recuerden lo que les mencioné anteriormente, de acuerdo al valor que le doy a ese objeto, a, digamos, el vínculo que pueda tener también con ese objeto, obviamente tiene un valor muy importante, un nivel de significancia, y eso me va a generar, por supuesto, el poder vivir y atravesar por un duelo. La cuarta pérdida emocional tiene que ver con el tema de cuando perdemos, digamos, alguna pareja, cuando se rompen vínculos con parejas, con amigos, obviamente eso genera un duelo muy grande. Aquí dentro de las pérdidas emocionales también incluimos perder mascotas. Recuerden que para muchos una mascota implica un miembro más de la familia. No es solamente el animalito que yo le doy de comer y estoy pendiente que tome agüita, no, sino que lo vinculo, lo hago parte de ese núcleo familiar, tiene un lugar muy importante, tiene una presencia, le doy un nombre, le doy un lugar, le doy un significado. Entonces dentro de las pérdidas emocionales también incluimos la pérdida de mascotas. Y la quinta tiene que ver con pérdidas ligadas con el desarrollo. Cuando hablamos aquí el desarrollo, hablamos del ciclo vital que tenemos nosotros los seres humanos, es decir, recuerden que es bebé, infancia, o lo que llaman primera infancia, luego segunda infancia, adolescencia, juventud, adulto mayor. Entonces, si en algún momento como en el desarrollo del ciclo vital, de pronto hay unas situaciones que marcan estos cambios en los ciclos o que son, digamos, muy representativos en cada uno de estos cambios o estas formaciones. Digamos, hay momentos en que, por ejemplo, ya al adulto mayor hablamos del nido vacío. ¿El nido vacío qué es? Es cuando los hijos se van y ya quedan, digamos, los padres solos en casa. Eso genera un duelo muy grande, genera un dolor emocional inmenso, porque algunos adultos mayores, no todos, algunos, sienten que de pronto ya no tienen el mismo nivel de importancia, que ya no son funcionales, como estaban, digamos, en función de sus hijos, de pronto de sus nietos y ya no están. Entonces eso hace que obviamente a nivel cognitivo y emocional se generen ciertas emociones, ciertos pensamientos y parte del dolor, obviamente. Cuando, por ejemplo, se pasa también en la adultez, se pasa en las mujeres la menopausia, el hombre la andropausia, porque tiene un significado importante frente a estoy como, en especial nosotras las mujeres, porque nosotras ahí sí como que se cierra el ciclo hormonal en cuanto a ser madres. Entonces hay unos cambios también a nivel hormonales, emocionales. Esto hace que se genere un duelo. Un duelo porque es decir, mentalmente es el proceso de estoy perdiendo algo de mí, ya estoy dejando de ser, estoy cambiando, estoy pasando a otra etapa, a otro momento de la vida, ¿vale? Siempre, siempre, recuerden algo,
El proceso de duelo siempre tiene lugar una pérdida. Eso es importante. Cuando hablamos de duelo, inmediatamente pérdida. Y vuelvo y repito, no solamente se trata única y exclusivamente de perder un ser humano por la muerte de un ser querido. Acabamos de explicar que, de acuerdo a la literatura, hay 5 bloques que hablan acerca de pérdidas y lo que puede representar también en un ser humano. Bueno, en términos generales, ¿qué es el duelo entonces? ¿Qué podríamos decir que frente a eso, darle como un concepto, una definición a este término de duelo? Suele referirse al conjunto de procesos psicológicos, escuchemos muy bien, procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una persona, de un objeto, de una situación, de un momento, en la que obviamente el sujeto ha estado vinculado, ha estado involucrado. Eso es básicamente lo que hablamos de duelo. Y es importante tener en cuenta este concepto porque aquí hablamos de un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales. ¿Vale? No se trata simplemente de, ok, ya no está, dejémoslo así. No, implica aflicción, implica conectarnos con las emociones, implica entender que hay una realidad, hacer un proceso mental de saber que la persona, la situación, el objeto, la mascota no está. Es todo un proceso, se llama proceso, porque es un paso a paso y duele, afecta, genera una afectación a nosotros en los seres humanos. Entonces sí es importantísimo tener en cuenta lo que implica el término duelo, todos esos procesos psicológicos y entenderlo como lo hemos mencionado aquí a lo largo de todos esos temas que hemos venido trabajando, que los seres humanos todos somos diferentes, cada persona tiene un ritmo, cada persona tiene un proceso, asimismo va a ser su manejo de duelo. No podemos pretender que porque, por ejemplo, a mí me dolió porque X persona se fue o una situación de duelo que atravesé, sea cual sea la pérdida, pero que se atravesó un momento de duelo y porque lo viví de esa manera y mi proceso de gestión fue esa, no tengo por qué darlo por sentado que cada ser humano debe ser de la misma manera. Ni siquiera porque la otra persona también es una mujer o porque tenemos la misma edad, estamos en el mismo ciclo vital, no. Cada ser humano es totalmente diferente y de esa manera vive su duelo, de esa manera experimenta ese momento, esa tristeza, ese dolor, esa aflicción, lo que puede llegar a representar para esa persona. Incluso el hecho de llorar. Les cuento aquí pues también como anécdota, en este momento estoy trabajando con un paciente que él ya es un adulto y en su infancia lloró, o sea, tuvo unos momentos muy intensos de llanto, pero no hubo en él quien le diera un consuelo, quien lo abrazara, quien lo animara, quien le dijera sí, eso duele, o llora, o vente abrazo, estoy aquí, no, cero. Prácticamente que fue como llore solo, seque la lágrima solo y pare de contar. Eso ha incidido de tal manera que ahora, siendo ya una persona adulta, no puede llorar, le cuesta conectarse entre la razón y la emoción y está viviendo una situación muy difícil que tiene que ver con el duelo. Está atravesando por un momento bastante complejo y dice, yo quisiera llorar y no puedo. Y él tiene su forma de exteriorizar ese dolor, tiene su manera de poder decir, venga, y como poderle mostrar a los demás que le está doliendo, porque aquí lo particular es que aparte que tiene, digamos, su rostro denota como un poquito de rudeza, entonces la gente es como, usted no le duele, usted está como si nada, para usted no tiene ninguna importancia. Y es ahí donde fallamos un poco cuando pretendemos o queremos que las personas todos manejen el dolor de la misma forma, o sobre todo cuando hablamos del tema de duelo. No. Él lo está manejando
sino que a raíz también de una historia, a raíz de una situación que tuvo, de un evento que lo marcó, es complejo para él de pronto el conectarse la razón con la emoción y poderlo exteriorizar de una manera distinta. Pero por supuesto que le duele y hace lo que esté a su alcance para gestionar ese dolor y para que, digamos, también todos los que están bajo su cobertura, pues lo vivan también, lo sientan también a su forma, a su manera, pero que lo puedan manejar, que sea como lo mejor para todos en ese momento. Entonces sí es importante tener en cuenta, por favor, esto. Es importante tener en cuenta, porque cuando hablamos de procesos psicológicos, recuerden que cada persona tiene un proceso distinto, porque aquí influyen factores conscientes e inconscientes frente a esa pérdida, frente a aquello que damos por perdido porque ya no está. Entonces la invitación un poco también es eso, es a veces caemos en el error, Alvarito, en ay, pero ¿por qué llora tanto? Vea, no lo llore porque no lo deja descansar. O vea, vaya, cuando hablamos especialmente como de una persona, ¿no? Que fallece una persona. Los mitos. Sí, lo también, que se maneja, exacto. También juegan allí un papel. Exacto. Vea, vaya y recoja todo porque para qué tiene las cosas ahí igual, ay, no se usa atormentarse más. Mire, vea, no escuche tal canción porque es que esa era la canción de la persona. O sea, perdón. La invitación es un poco, respetemos un poco en cuanto a cada persona. Si una persona, para esa persona es importante tener todavía, no sé, su ropa, su habitación, va a llegar un momento en que ya lo va a soltar, va a llegar un momento en que va a poder despedirse, va a poder ya asimilarlo diferente y puede ir soltando. Pero sí, la invitación es porque a veces forzamos a las personas conforme a nuestro entendimiento, a nuestra experiencia. Y no se trata de eso. Por favor, es un proceso psicológico, consciente e inconsciente, de sufrimiento, de dolor, ¿vale? Y que es importante manejarlo, que es importante exteriorizarlo, que es importante darle lugar, claro que sí, es importante darle lugar. Indiferente a lo que hayamos perdido, es importante darle lugar, pero sí tener en cuenta eso, que cada ser humano lo maneja de manera muy, muy diferente. Yo creo que la palabra clave allí es proceso. Exacto. Y los procesos en cada ser humano, tú manejas más bien eso que yo, pero en cada ser humano es distinto. En unos más rápido, en otros más lento. Entonces, creo que nos toca entender a la otra persona. Tengo el caso personal de una tía mía que falleció, un primo en Nueva York, y esos decesos en el exterior son muy dolorosos. Difícil. Por la repatriación del cuerpo, se demora muchísimo. Él falleció un domingo, creo que amanecer lunes, y llegó como a los 8 días. Eso es un tema duro, impresionante. Eso toca sacar, entre comillas, la batea, ¿no? Para recoger eso vale un poco de millones. Tuvieron que reunirse los colombianos allá, y el sufrimiento pues de no poder ir allá, de esperar el cuerpo. Entonces que la comunidad colombiana donde él residía pudiera reunir todo el dinero para venir. O sea, se forma dentro de todo, se forma toda una historia, ¿no? Total. Y mi tía vivió muchos años llorando, y no, déjenla. ¿Sí? Ese es su duelo. Exacto. Hasta que llegó el momento donde ya no es llanto, sino solamente los recuerdos que todavía le generan algo de dolor, pero cesó el llanto, ¿no? Y yo he escuchado a Adrianita, y ya te transmito una pregunta que nos están haciendo, y es que una manera de vivir el duelo es el llanto. El llanto nos ayuda a liberar, a que todo lo que tenemos adentro lo podamos exteriorizar y de alguna manera liberar, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Luigi de la Fundación Esquina del Kairos, que también hace parte de la Estación del Cielo. Mi Luigi, tú sabes, él le gusta el hip hop y él baila y ese tipo de cosas, pero tuvo un accidente hace un par de años y lo operaron, pero la cirugía no fue lo satisfactoriamente
que esperaba él. Sí. Nuevamente en el mes de febrero lo operaron y él dice que perdió movilidad en el tobillo izquierdo. Dice él que está viviendo un proceso de duelo porque pues para él la movilidad, y como para todo ser humano la movilidad es fundamental, dice que el subconsciente y el mismo cuerpo no lo asimila. ¿Tú qué opinas allí? Sí, es un poco lo que hablábamos y una de las pérdidas que mencionábamos aquí, Sí. Una de las pérdidas de sí mismo en cuanto a la parte, digamos, psicológica, en este caso parte del cuerpo, más que igual incide también la parte psicológica, porque es entender eso. Aparte, aquí estamos hablando, Luigi, que tú tienes todo un historial frente a que tu tobillo es pieza clave, fundamental en eso, en tu arte, en aquello que te apasiona y que te gusta hacer. Claro, ya el funcionamiento no va a ser el mismo, de acuerdo a ese diagnóstico que te dieron, de acuerdo a la situación que ocurre. Entonces empiezan en ti esos procesos psicológicos, cognitivos, empiezan los pensamientos. Es cómo gestionarlo, cómo manejarlo desde una aceptación, ¿vale? Y revisar de qué otra manera puedes potencializar otras partes de tu cuerpo que te permitan, obviamente, continuar con aquello que tanto quieres. Pero date el tiempo, evalúate, revísate. Aquí lo importante es que puedas sanarlo para eso, para que puedas seguir, obviamente, con tu arte. Bueno, no sé si lo seguirás haciendo o no, pero entender esa parte, que es normal lo que estás sintiendo, ese dolor, esa frustración, esa impotencia, hace parte. Son una serie de emociones que se manejan, que igual vamos a mirar como un poco esas etapas y de pronto puedes sentirte identificado también ahí con alguna, pero por supuesto, afecta, duele, hay negación también. Es difícil además por lo que te digo, porque estaba ligado con tu arte, con aquello que tú estabas haciendo. Es una parte importante de ti y es como si perdieras eso, realmente parte de quién eres. Entonces pues la invitación es como a seguirlo trabajando desde allí y que vivas ese proceso de duelo. Adrianita, me hiciste acordar de personas que han perdido algún miembro o que han nacido con una amputación. ¿Cómo han podido sobrellevar? Vi un video, bueno, yo recuerdo que todo el mundo, bueno, de pronto mucha gente recuerda a Adriana Macías, una mexicana que nació sin los brazos y llevaba una vida totalmente normal, conducía su vehículo, con los pies, hacía arte, pintaba y creo que en el caso, por ejemplo, de Luigi, él tiene muchos talentos. Exacto. Y él sigue haciendo, de pronto ya no puede bailar como bailaba antes, moverse para el Señor, pero coge el micrófono, anima, canta. Entonces, una falencia, como lo estabas diciendo, o una carencia, se puede suplir con otro talento. Y Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿no? Ok, sí, ahí es eso. Pero primero es importante que te des a la tarea de sanarlo, de gestionarlo. ¿Que cómo se manejan las secuelas? Pregunta él, ¿vale? También. Bueno, lo que pasa es que cada caso es particular, Luigi. Ahí hay mucho que hablar, porque lo que mencionaba ahorita, cada persona es diferente. Principalmente es la aceptación frente a eso, es una realidad lo que estás viviendo, lo que está pasando. Lo que estás pasando, perdón. Sí, tranquila. Lo que estás viviendo. Y eso, reconocerte mucho, porque dentro de las secuelas está, bueno, no sé, básicamente de pronto cuál sea específicamente contigo con esta situación, pero son muchas. A nivel emocional, lo que te decía, emociones como frustración, impotencia, negación, dolor. Eso puede afectar el tema de tu autoestima, tu identidad, tu lugar frente al otro. Entonces hay que hacer todo ahí como un diagnóstico y revisar exactamente qué es como en ti, lo que pueda manejarlo, y empezar a revisarte. Y lo que mencionamos ahorita con Alvarito, cuando ya hay una aceptación y cuando ya logras sanar y entender, tú mismo te das cuenta de todas las capacidades, las fortalezas, las habilidades que tienes, ¿vale? Donde muy probablemente
no lo habías logrado identificar antes porque pues digamos como que te centraste mucho en el baile. Pero ahora, ante esa situación, recuerda que cuando tenemos una situación, una dificultad en la vida, lo ideal es, y nos pasan esas situaciones, es precisamente para eso, para que nosotros lo veamos como una plataforma para algo, como es un peldaño para seguir avanzando, para vernos desde otra postura, desde otro lugar, desde otro momento en la vida. Entonces es eso, en la medida en que lo sanes vas viendo y vas revisando otras formas como de verte a ti mismo y verte en relación a los demás. Adrianita, una pregunta que me salta a mí, ¿no? No me la han hecho, pero uno a veces escucha que alguien termina con una relación y está viendo un proceso doloroso y entonces uno escucha que le dicen, usted debe hacerle duelo a esa relación. ¿Es cierto? Sí, claro, aquí lo mencionábamos que también era uno de los bloques de las pérdidas a nivel emocional cuando se termina una relación. No es sano terminar una relación hoy donde ya se finiquitó, tomamos la decisión, se acabó la relación, indiferente de los motivos. Y digamos al cabo de 15 días, un mes ya estoy con otra persona, no es sano. Cada relación tiene un significado, cada persona con la cual nosotros tenemos un vínculo, tenemos un nexo, tenemos una relación, tiene un significado muy importante y muy especial. Entonces es primero permitirte, además que esa pérdida te lleva a que te analices, te lleva a mirar qué aprendes de allí. Hablamos de una relación de pareja implica responsabilidad de ambas partes, ambos son responsables de lo que sucede en esa relación. Entonces es mirarnos, bueno, qué pasó, de pronto, cuál fue mi papel, cuál fue mi lugar, cuál fue mi rol, qué hice de más, qué hice de menos, en fin, pensarse como en un proceso de autoevaluación y obviamente de sanar, porque es una pérdida. Así haya sido tú el que tome la decisión, es una pérdida porque ya no vuelves a estar con esa persona, ya no vuelves a verlo, a hablar. Entonces es eso, es ese vacío que se genera, es aprender a soltar, a dejar ir y sanar mi corazón. ¿Para qué? Si decido más adelante tener una nueva relación, pues es decir, no comparar, no pretender que sea como el otro, no querer ser igual en esa relación con el otro, porque si no aprendiste nada del anterior. Ya, entonces es eso, por eso es importante darse ese tiempo de sanar. O buscar la persona físicamente igual, ¿no? O con ciertos atributos. Sí, eso suele pasar. ¿Sabes? Discúlpame que estoy como muy preguntón, pero a veces veo estos programas especiales ahora con tanta tecnología que existe de justicia y todo lo que está manejando la gente, ¿no? Uh-huh. Y he visto mujeres, sobre todo, perdonando a sus victimarios, ¿no? A los que le destruyeron su familia, ¿no? Con estos temas de la guerrilla, paramilitarismo. Ajá. Mujeres diciéndoles te perdono. Y creo que detrás del duelo también hay ese perdón propio, como tú lo has dicho, y el perdón con las demás personas, ¿no? Claro, por supuesto. Para liberar, y yo me imagino que se siente una paz, ¿no? No me ha pasado, pero veo uno de esas mujeres libres diciendo, yo te perdono. Sí, como por supuesto. Cristo nos perdonó a nosotros. Amén, exacto. Claro, cuando hablamos de sanidad, parte el perdón, en diferente del caso, del motivo, de la situación que haya sido. Pero tiene mucho que ver con eso. Porque solemos culparnos también a veces o cargar solo con la responsabilidad, manejamos emociones, como siempre lo hemos dicho, somos seres sintientes, entonces se maneja el tema de la rabia, el tema del resentimiento, de la ira, del miedo, en fin. Entonces sí es importante obviamente que dentro de ese proceso de sanidad, y cuando hablamos de un proceso frente a, de hecho, una de las etapas que se maneja en el duelo es la conciliación, y dentro de la conciliación parte mucho el perdón. Interesante. Eso, otros temas, ¿no? Vendría sí. Para otros programas, ¿no? El tema del perdón vendría para otro programa, sí señor. Interesante. Muy cierto, ok. El perdón y el autoperdón.
Sí, lo que pasa es que siempre que hablamos del perdón, el perdón se da en doble vía, ¿no? ¿En doble vía? Sí, entonces ahí cabe lo que estás diciendo. Ahí cabe muchísimo donde está eso. Bueno, entonces ya hablamos un poquito acerca de qué es el duelo, hablamos acerca de, digamos, unos puntos específicos frente a las pérdidas, como de acuerdo a la literatura que nos dan como unos bloques que hablamos de las pérdidas, es la pérdida de la vida, que es cuando fallece alguien, pérdida de aspectos de sí mismo, que lo mencionábamos, sea a nivel psicológico como autoestima, metas, sueños, pero también parte del cuerpo, hablamos de perder objetos externos, hablamos de pérdidas emocionales, como lo que ahorita acaba de mencionar Alvarito, de pronto rupturas con parejas, amistades, pérdida de una mascota, y hablamos de pérdidas ligadas con el desarrollo del ciclo vital, que es donde también se presentan obviamente una serie de cambios. Entonces lo que esto representa, hablamos de un concepto general de qué es el duelo, donde es claro que se manejan procesos psicológicos conscientes e inconscientes, en donde cada persona lo maneja de manera distinta, de manera totalmente diferente, y no podemos pretender que Sultanito lo elabore de la misma manera que lo elaboró Pepito, totalmente diferente, ¿vale? Que es una experiencia de dolor, de lástima, de aflicción, incluso hasta resentimiento, en fin, muchísimas emociones se manejan allí, y especialmente teniendo en cuenta el vínculo que tenga el doliente con el objeto perdido o persona perdida, bueno, con la pérdida que se haya tenido. Entonces es importante también tener presente eso. No es lo mismo, por ejemplo, el ejemplo que nos daba Álvaro en cuanto a la tía, no es lo mismo cómo lo vive un hermano, cómo lo vive una prima, cómo lo vive una tía, cómo lo vivió el mismo Álvaro, a cómo lo vivió su mamá, su propia madre, perder un hijo. Son totalmente diferentes porque es el vínculo que se maneja, que se tiene con el que ha fallecido, con la pérdida que tenemos. Es ese vínculo que se tiene, ese nivel de significación que tiene para el doliente. Entonces, que ahí está muy relacionado con lo que mencionamos al inicio, el tema de la importancia de los vínculos que nosotros establecemos, ¿vale? Y cuando hablamos específicamente del duelo de una persona que fallece, también es importante comprender a nivel cultural, a nivel social, cómo se comprende la muerte, por ejemplo. ¿Qué representación puede dar? Ahí hablo a nivel cultural porque, por ejemplo, nosotros los que tenemos un pacto con el Padre, los que entramos en ese pacto con el Padre, los que creemos en nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Señor Jesús, entendemos un poco más lo que llega a representar esa muerte, entendemos de pronto también lo que es estar en Él, ese dormir profundamente, ese descanso que se da. Entonces no significa que no nos duela, por supuesto que nos duele, por supuesto que vamos a tener las emociones y es necesario vivir el duelo, pero es muy diferente todo el contenido emocional, psicológico que esto llega a representar, ¿ya? Cuando estamos nosotros con el Padre, cuando entendemos realmente lo que representa la muerte, ¿vale? Eso también tiene mucho que ver con otras, por ejemplo, culturas en donde no es así, donde de pronto la muerte para muchas personas puede representar ya definitivamente se acabó con todo, aquí hay un cierre absoluto, ya no va más. Nosotros sabemos que es un paso, es una transición, ¿vale? Sí, todas las culturas no viven el duelo de la misma manera. Precisamente también por el concepto de muerte, ¿no? Sí, recuerden las creencias orientales de las religiones asiáticas, orientales, que hablan más bien de como de una transformación. Entonces es muy distinto a como lo vivimos nosotros, y nosotros lo hemos heredado del pueblo judío, del pueblo hebreo, lo hemos heredado nosotros, el tema del duelo. Exacto. Donde hay un dolor bastante profundo porque siempre hablamos de que no solamente es la vida terrenal, sino la vida que hay allá, espiritual, donde dependiendo si hemos aceptado a Cristo Jesús, pues tenemos una segunda muerte o la vida eterna, ¿no? Exactamente. Por eso, sabes, Adrianita, yo estaba como pastor
como cristiano también, ¿no? He estado en salas de velación donde he visto un gozo, hay llanto, demasiado, pero he visto un gozo impresionante cantando, la misma familia, obvio. Una cosa es allí, de pronto cuando ya llegan a casa pues sienten el vacío y debe ser profundamente doloroso, pero el gozo de saber, como dicen las escrituras, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, hay gozo en los cielos y hay gozo aquí de la gente cantando y danzando, porque uno dice, está en la presencia del Señor. Amén. Y me ha tocado vivirlo no solamente una vez, sino varias veces con personas de muy buen testimonio. Me tocó vivirlo con Sandrita, que falleció de cáncer, nuestra amiga, y Sandra Lorena Trujillo, y ver el gozo y los grupos de adoración, los pastores dando palabra, la gente orando, y era muy bonito ver esa conexión en las 2 o 3 horas que estuve allí, donde sentía uno esa paz en medio del dolor y la familia contenta, ¿no? En tristeza, obviamente, claro, había llanto, pero sintiéndose recogida por todas las manifestaciones de cariño, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, y también es importante entender cuando hablamos del proceso de duelo, no solamente incide el vínculo que tiene el doliente con la persona que falleció o con la pérdida que se tuvo, sino que también ahí influyen otros factores, como por ejemplo la experiencia, el aprendizaje, la personalidad. Yo lo mencionaba anteriormente, no lo va a manejar de la misma forma una persona, por ejemplo, que tenga algún tipo de trastorno mental o un trastorno cognitivo, no lo va a manejar de la misma manera, no lo va a elaborar de la misma manera que una persona que, digamos, no tiene algún tipo de enfermedad, sea mental o cualquier otro tipo de enfermedad. Eso también tiene mucho que ver, la personalidad. Hay personalidades histriónicas. Histriónica significa que M aquí, entonces son personas que suelen ser un poco más emotivas y suelen creer que una forma de exteriorizarlo va muy de la mano con el llanto, el grito, la aflicción, ¿vale? Es muy así, depende muchísimo. Hay muchos factores que también tienen que ver con el proceso de duelo. Entonces, por eso les decía, es de cada individuo, por favor, y es importante respetar muchísimo el tema de ese proceso que se maneja en el duelo, ¿vale? Bueno, no sé cómo vamos ahí, Alvarito, cómo van las personas, cómo Bien. se sienten. Tenemos muy buena sintonía, pero están ahí calladitos escuchando. Gracias a Luigi EDK por la sintonía. Gracias. A la pastora Estela Albornoz y a mucha gente que me han manifestado que a veces no pueden estar aquí, no siempre, que algunas veces sí pueden estar acá con nosotros, pero que como queda la grabación en Facebook, en tu canal, y ahorita tú nos vas a dar las redes, entonces lo pueden ver a destiempo y que de igual se convierte en edificación para ellos. Adrianita, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver estas grabaciones que tú estás subiendo? Bueno, ya saben que estoy en las redes sociales, entonces me pueden encontrar allí como @psicosentiraactuar, tanto en Facebook como en Instagram, y ahora el canal de YouTube también se llama Psicosentir y Actuar. Entonces ahí en Facebook e Instagram lo que hago es como subir unos tips desde el área de psicología, y ahí también, incluso si en algún momento desean, no sé, una pregunta, una asesoría, bueno, también a través del directo DM pueden enviar un mensaje. Y en YouTube estamos subiendo todas estas enseñanzas también, entonces Psicosentir Actuar, ahí también por favor pueden entrar y ver todas las enseñanzas que llevamos a lo largo de estos meses. Y la línea telefónica para dejar un mensaje en WhatsApp, para comunicarse a través del WhatsApp, es 310, bueno, más 57 para aquellos que están fuera de Colombia, más 57 310 383 3320. Eso es los contactos donde pueden, digamos, como ubicarme, ¿vale? Bueno, voy a tocar como unas dimensiones y creo que ahí los dejaremos porque, Dios mío, esto se me pasa muy rápido este tiempo. Como ya lo hemos dicho, el duelo es un proceso individual,
Es un proceso que cada ser humano tiene de manera muy diferente, así todos vivamos bajo el mismo techo, hayamos sido criados por los mismos papás, comamos lo mismo todos los días, pero somos totalmente diferentes, ¿vale? Y dentro de ese duelo, dentro de un duelo, hay unas dimensiones que se tocan muchísimo y que es importante que las revisemos, porque a veces las pasamos por alto, a veces no tenemos como todo ese contexto, todo ese escenario, y simplemente no le prestamos la atención que debe ser, ¿vale? Entonces, dentro de pronto de las vivencias más comunes que se puede tener, digamos en que también la literatura y la investigación nos ha llevado, es que a nivel de la dimensión física, es decir, en el área física, cuando hablamos de un duelo, aparecen una serie de síntomas que es importante tener en cuenta. Además, recuerden que aquí lo hemos mencionado desde el primer día, nosotros somos seres integrales, no somos islitas por ahí, que por allá está el área cognitiva, por allá está el área emocional, que es donde está la mente, y por acá está la parte física. No, obviamente nosotros somos seres tripartitos. Entonces, cuando hablamos de la dimensión física, hay unas molestias a nivel física que pueden aparecer. Ojo, no estoy diciendo que a todos los seres humanos les da. Recuerden que cada proceso es totalmente diferente. Pueden presentarse, por ejemplo, resequedad en la boca, dolor o sensación de vacío en el estómago. Puede haber algunas alteraciones en el hábito intestinal, es decir, que como que a veces tengo estreñimiento, otras veces me va a dar daño de estómago. Opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad a los ruidos, entonces no puedo escuchar un ruido porque ya entonces eso me toca y me va a generar una molestia. Puede haber insomnio, puede haber tensión muscular, mucha inquietud, entonces que la persona está como que no se halla, entonces se mueve muchísimo y no se puede estar en un espacio quietica, no, necesita estar como caminando, moviéndose constantemente. Puede haber pérdida del apetito, pérdida de peso, presentar algunos mareos también la persona, ¿ya? Hay unas investigaciones que han demostrado que las situaciones de estrés y un duelo implica una situación de estrés, porque ya lo hemos dicho, es una pérdida, a nivel emocional, es un dolor muy, muy grande. Está relacionado con nuestro sistema inmune. Por lo tanto, al, digamos, presentarse esta serie de síntomas del dolor, del duelo emocional, tiende a bajarse nuestro sistema inmune. Eso significa que la persona pues está mucho más vulnerable a enfermarse, a que de pronto algún tipo de virus o bichito que ande por ahí en el espacio puede entrar como de pronto a contagiarse o a dañarse, ¿vale? Bueno, a nivel emocional, algunos, digamos, como de los síntomas que se pueden presentar es, obviamente, tiene que ver con el estado de ánimo, y puede ser muy variable el estado de ánimo, como habrá momentos en que de pronto va a estar en una tristeza constante, llanto, momentos en que no, puede estar totalmente como quieto, como está, no sé, como bloqueado, como sin sentir absolutamente nada, o simplemente estable, estar normal, ¿ya? Como hay sentimientos de tristeza, ya lo habíamos mencionado, también hay enfado, hay rabia, hay culpa, hay miedo, hay ansiedad, hay soledad, hay impotencia, hay añoranza, hay anhelo, hay cansancio existencial, hay desesperanza, hay abatimiento. Puede haber alivio también y puede haber liberación también. Puede haber sensación de abandono, de amargura y sentimientos de venganza. Están escuchando la cantidad de emociones que hay a nivel emocional, valga la redundancia. Es importante que lo tengamos presente, porque se nos olvida todo esto, o no se nos olvida, simplemente no lo identificamos, no le damos la importancia. Entonces solamente, casi siempre cuando hablamos de duelo lo llevamos llanto, insomnio y de pronto rabia, no más. Y miren la cantidad que hay de emociones. Entonces obviamente esto nos altera y nos pone como en una posición muy vulnerable, totalmente frágil.
¿vale? Entonces sí es importante. Cuando hablamos de la tristeza, aquí, bueno, es importante como evaluarlo, porque si ya esa emoción de tristeza, digamos, trasciende un tiempo determinado, no podría decirles exactamente cuánto, porque cada ser humano es diferente, pero más o menos de 6 meses, un año, digamos, si pasa de más de un año esa tristeza, pero va acompañada, no solamente que hablamos de tristeza, sino que va acompañada de un llanto continuo, persistente, de mucha desesperanza por la vida, de no hay un deseo, un anhelo por vivir, sino que constantemente me quiero morir, están esas ideas, esos pensamientos. En algunos casos hay intentos autolíticos, ya les recuerdo que autolíticos, intentos suicidas, y la persona de pronto no ha podido como expresarlo, como exteriorizarlo, hay minusvalía. Si como les digo, esta tristeza va acompañada de todos estos otros síntomas, bueno, ya es importante una ayuda profesional. Ya la invitación aquí es que ven, yo te invito, busca una asesoría psicológica, de un profesional de la salud mental, porque si no se canaliza y no se hace una gestión adecuada, un duelo se puede convertir en un duelo patológico, que eso lo hablaremos yo creo que ya la siguiente semana, si el Eterno nos lo permite. Entonces sí es importante revisar, ojo, hay tristeza, la tristeza va acompañada de llanto por lo general, de decaimiento, bajo de ánimo, a veces no querer comer igual, a veces presentar insomnio, pero si ya vienen otra cantidad de síntomas asociados y se exacerbar es que ¡pum!, se sobredimensionan, ojo, es importante ahí como buscar ayuda, y si pasa en un tiempo, como les mencionaba, ¿vale? Eso sí es importantísimo tenerlo presente. La culpa también está allí. Entonces, ojo, que culpa también se va a sentir. Culpa a veces es porque dije eso, si yo no hubiera dicho, si yo hubiera hecho de más, si yo no hubiera hecho, yo porque lo llevé, yo porque fui, yo no lo hubiera dicho, en fin, van a haber muchos sentimientos de culpa, eso es normal, hace parte del duelo. Ahí lo que siempre hemos dicho es, bueno, en lo posible hable, exteriorice, baje, como digo yo, materialice eso que está sintiendo a partir de la escritura, a partir de hablar, de comunicarte con alguien, porque es importante para ayudarlo a que la persona pueda sanarlo, ¿vale? En cuanto como a los síntomas de culpa, cuando estamos hablando ahí como de la culpa, que es importante eso, a veces en la culpa se presentan autoexigencias, es decir, ya de pronto quiero compensar eso y ya con otras personas, de acuerdo a cómo haya sido la situación, de pronto con otras personas o consigo mismo tiendo a exigirme demasiado, exigirle al otro también, como una manera de compensar. Entonces por eso les digo, cada duelo se maneja de manera diferente. Lo más importante aquí es ser consciente de ese duelo y permitir vivirlo. Nosotros muchas veces no lo vivimos, no lo aceptamos, entonces es supremamente importante, ¿vale? La rabia, por supuesto, hace parte de esas emociones. Igual a veces la rabia es un mecanismo de defensa frente al dolor, entonces muchas veces nosotros no queremos expresar el dolor, o no me parece, no me dolió, no, yo estoy normal, pero sus comportamientos son a veces hostiles, desafiantes, agresivos, y es que precisamente hay un dolor. Por lo general detrás de una persona agresiva, de una reacción hostil y agresiva, hay mucho dolor. Entonces hay que revisarlo, el tema de la agresividad. Y una forma, por ejemplo, también en que se puede canalizar es el tema de hacer ejercicio físico, romper papeles, rasgarlos. Si tienen un saco de box, pues chévere, van y le dan a ese saco de box, gritar, así, pulmón herido. Todas estas como tipsitos ayudan mucho también como en el tema, ¿vale? Ya a nivel cognitivo, que estamos hablando de la parte mental, dentro de los síntomas que se presentan en un duelo está que es dificultad para concentrarse, confusión, embotamiento, falta de interés por las actividades, las ideas se repiten a veces mucho y eso hace que también
hablemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y en especial del objeto, la persona que se ha perdido, ¿vale? Hay sensaciones de presencia, eso sí es importante tenerlo presente porque muchas veces las personas dicen, ay, yo lo vi, ay, yo sé que está aquí conmigo, ay, él se sentó conmigo. Eso hace parte de la mente, eso hace parte de ese proceso de duelo y a veces de lo difícil que es soltar, ¿vale? Y olvidos, se presentan también muchos olvidos frecuentes. A nivel conductual, dentro de algunos síntomas que hay en el duelo, de pronto es aislamiento social, hiperactividad o, por lo contrario, inactividad, o sea, la persona baja mucho como sus actividades, simplemente no las hace. Hay muchas conductas de búsqueda de ese objeto, de esa persona. Entonces, veis, si lo llamo, ahí suele pasar, yo lo quiero llamar, yo quiero seguir escuchando su voz, entonces si tiene audios lo escucha, si hay videos los ve bastante, ¿vale? En algunas ocasiones se presenta un aumento, por ejemplo, de si la persona fuma, pues va a fumar más, si consume algún tipo de sustancias psicoactivas, probablemente va a haber un aumento de este tipo de sustancias, o incluso si nunca lo ha hecho, puede llegar a consumir algún tipo de sustancia, incluyendo alcohol y cigarrillo. En la dimensión social puede haber algún tipo de resentimiento hacia las demás personas, no querer ver a las personas, no querer compartir con otras, puede ser con algunas personas en particulares o en general con la sociedad, en general con las personas. Y a nivel espiritual muchas veces hay esos por qué, esos cuestionamientos hacia el Padre, esos qué pasa con la vida. Ahí empieza como muchísimo esas ideas de trascendencia, de, bueno, el sentido de la muerte, qué pasa, si es una muerte, ¿no? O venga, entonces, ¿yo por qué tomé esa decisión de irme? ¿O por qué me despidieron? En fin, empiezan una cantidad como a nivel espiritual de esos por qué, que tiene que ver con el tema del propósito de la vida, de la existencia, y que nos hacemos como esas preguntas. Bueno, Alvarito, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, con estas dimensiones que vimos y un poco síntomas que se presentan a nivel del duelo, que es importante tenerlos presentes, por favor, porque lo que les decía ahorita, cada persona maneja el duelo diferente. Por el hecho de que Pepito Pérez no llore, pero por ejemplo si se tornó ausente, o está muy calladito, o no está durmiendo bien, o está elaborando su duelo, no necesariamente tiene que llorar, ¿vale? Entonces sí es importante que nosotros revisemos cada una de esas dimensiones, esas sintomatologías que se presentan, porque así mismo nos ayuda también para nosotros, para evaluarnos, y también para mirar a nuestro entorno cuando una persona de pronto esté pasando por un duelo. Muchísimas gracias a la doctora Adriana Gómez Peña, a Psicosentir y Actuar. Así Recuerden que la serie de videos en el canal de Psicosentir y Actuar, en el canal tuyo de YouTube, se están subiendo para que tú des la información. Sí, así es. Recuerden que estoy a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como @psicosentiractuar, y en YouTube también, Psicosentir Actuar. Ahí estamos subiendo los videos que se están realizando semana tras semana. La idea es que puedan continuar ustedes también allí, si en algún momento quieren repetir alguno, o bueno, no se lo pudieron ver en directo, que puedan acceder al canal y puedan ver los videos, compartirlos, difundirlos, darle like, darle me gusta, en fin, todo eso es importante. Bueno, muchísimas gracias a todos por ciberestacionarse con nosotros. Ustedes saben que Línea Amiga, la cita es los días jueves a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde Colombia, 7 Miami, a través de www.laestaciondelcielo.com, también a través de nuestro fanpage y perfil, como lo es La Estación del Cielo, igualmente Psicosentir y Actuar, para que lo busquen en Instagram, para que lo busquen en Facebook, y en el canal en YouTube la pueden encontrar como Adriana Gómez Peña. Psicosentir Actuar, ya creaste el canal. Sí. Ay, bravo, bien. Entonces, Psicosentir y Actuar en YouTube, para que ustedes puedan ver esta serie de videos que próximamente la doctora va a estar subiendo, para que ustedes lo puedan ver y puedan tener entonces la serie completa, porque como esta del duelo, que hace 15 días, ¿no? Tuvimos el primer programa. Este es el programa de cierre, ¿cierto? Del duelo, del tema. No. ¿Todavía falta otro? Sí, quedamos a la mitad. Ah, bueno, entonces todavía nos falta hablar de la clasificación del duelo. Qué bueno, lo importante, entonces,
para no ver el último o el segundo, sino el primero, el segundo y el tercero. Exacto. La serie completa, Exacto, desde el así inicio. es. Y así hemos tenido otros Varios programas, temas, ¿no? ¿sí? Tuvimos uno con Javier, ¿no? Ajá. Javier Martínez. Javier Salazar. Salazar. Javier Salazar. Tuvimos una serie como de 5 De programas 5 programas, exacto. que tenía que ver con acondicionamiento físico y espiritual. Amén. Sí, señor. Entonces es bueno verse toda la serie completa. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, esta es www.laestaciondelcielo.com, una emisora gospel cristiana con un propósito, el propósito de llevar la palabra del Señor como lo tiene Psicosentir y Actuar, Amén. que es poder llevar esos conocimientos que el Señor le ha permitido adquirir a Adrianita y poderlos dar a todos para que todos podamos ser bendecidos con lo que el Señor tiene para nosotros. Despidámonos. Okay. Dios les bendiga. Gracias a todos. Si Dios permite, la próxima semana nos vemos. Continuamos con el tema del duelo. Un abrazo. El Padre los bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos por ciberestacionarse con nosotros. Sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com para que puedan tener todas estas bendiciones cerca de ustedes de parte de nuestro Señor.